¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden comentar ahí en el chat, por favor, si es que me escuchan? Saludos a todos, excelente viernes, espero que estén muy bien. Es una de las transmisiones más de Motus Q de los días viernes. Por favor, coméntenme si me escuchan bien, por favor, nada más para poder iniciar en el chat. Coméntenme, por favor. Bien. Bueno, pues, a ver. Parece que, bueno, asumiré que sí, si no, pues coméntenme de todas formas, ¿no? Bien, bueno, pues nuestra sesión del día de hoy es acerca de... gracias, Irving Rebollar. Muchas gracias por responder. Bien, vamos a ver que el día de hoy nosotros tenemos nuestra introducción a la administración de proyectos. ¿Qué es esto de la administración de proyectos y por qué lo estamos viendo aquí en MotusQ? Bueno, es un tema que tiene que ver con los proyectos que muchas veces muchas empresas destinan recursos para poder realizar ciertas construcciones, para realizar ciertos lanzamientos, para desarrollar productos, para hacer eventos que se caractericen por ser únicos y nosotros tengamos pues una serie de recursos disponibles para poder ejecutar esa tarea que es pues estratégica desde el punto de vista del avance o el desarrollo de una empresa, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto de la administración de proyectos? Miren, ejemplos de administración de proyectos puede ser, por ejemplo, construir un avión, diseñar un avión, tener el lanzamiento de un carro, diseñar un fármaco, diseñar un aparato, un dispositivo electrónico. Puede ser también, por ejemplo, construir una infraestructura importante para pues, un aeropuerto. Ahorita con el tema de los aeropuertos, por cierto. Por ejemplo, construir, en este caso, pues un monumento, ¿no? En nuestro ejemplo o la forma en que nosotros en la industria de alimentos lo podemos abordar es más bien en que pues va a haber momentos donde, por ejemplo, se tenga que construir por una empresa una nueva planta, por decirlo, ¿no? O que en una planta se haga una adaptación, o que se meta un sistema tecnológico en la línea de producción, o que se automatice toda esa línea de producción, ¿ok? Van a ser eventos únicos en los cuales nosotros pues vamos a gastar esos recursos que son importantes pues para la organización y que evidentemente nos van a catapultar para tener pues un mejor desempeño como organización, ¿no? Entonces, eso puede ser a través de entes públicos, que lo más clásico y es muy aplicable este tipo de herramientas en la construcción, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, montar una línea de producción o crear una nueva planta, que son el tipo de cosas que a nosotros nos involucra, pues evidentemente también pueden ser un proyecto. Ahora, no necesariamente tiene que ser infraestructura. También puede llegar a ser, por ejemplo, que nosotros organicemos un torneo internacional, que firmemos una película, que hagamos un evento pues de etiqueta, vamos a llamarle, o que hagamos igual el lanzamiento de un programa o una serie de programas de entretenimiento, ¿no? Administrar proyectos no es como administrar la operación diaria de una empresa, ¿no? Es un poco diferente en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de proyectos, pues hablamos de cosas que son específicas, que son únicas, ya sea un producto o un servicio, y que evidentemente es algo temporal. Es decir, va a haber dinero, va a haber recursos que van a ser exclusivamente para el desarrollo de eso, pero es temporal.
por esta razón es que no se considera como, por ejemplo, operar todos los días una empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener un inicio específico, así como un fin específico para los proyectos, que eso es lo que los caracteriza, ¿ok? Entonces, vamos a tener una organización también temporal, porque típicamente este tipo de proyectos son llevados a cabo por un administrador de proyectos, valga la redundancia. Quiere decir que va a haber un personal cualificado para poder administrar todos los recursos, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con todos los recursos, en cómo va a desempeñarse esa construcción y la entrega, pues, de lo que promete el proyecto, ¿no? Porque eso es lo que hay que definir, de hecho. Ahora, sepamos que esto no lo puede hacer solo una persona, ¿no? Definitivamente alguien podrá liderar la actividad, sin embargo, pues vamos a requerir de un equipo multidisciplinario y que tenga una excelente coordinación, una excelente comunicación, que todo ese tipo de variables se define si es que decidimos utilizar la metodología del PMP, que es de PMI, perdón, que es el Project Management Institute, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener el tiempo, el costo y los recursos, llámese los sí que dependen de la naturaleza del proyecto, en como una serie de, pues de recursos finitos, valga la redundancia, que necesitamos manejar a lo largo de la construcción de ese proyecto, ¿no? Ok, entonces, si nos damos cuenta ya un poquito a definiciones de la Harvard Business Review, que pues va a ser un único set de actividades que van a producir una salida definida, ¿no? Con cosas establecidas como límites, como qué, pues como hablamos de ya de tiempo, de recurso, y pues también dependerá del alcance de nuestro proyecto, ¿no? Ahora, nosotros podemos decir que el PMI es la entidad a nivel mundial que lidera este tema, ¿no? O sea, el Project Management Institute, el dichoso PMI, pues nos va a dar las directrices para nosotros interactuar y para poder generar, pues administrar un proyecto como debe de ser. Ser un project manager avalado por el PMI es una tarea, puede llegar a ser una tarea titánica porque tienes que tener un amplio currículum en el manejo de trabajos de este tipo, tienes que estudiar muchísimo porque tienes que tener una evaluación y se dice que para preparar este examen te va a llevar de entre 6 meses a un año, si no es que más, ¿no? Dependerá un poco de cuán familiarizado estés tú con los términos que avala el PMI, ¿ok? Entonces, nosotros con esto, ahorita vamos a ir al sitio web del PMI para que vean un poquito a qué me refiero. Y decíamos que entonces no es un proyecto hacer actividades como tal rutinarias, que eso es más como administrar por ejemplo, una fábrica, ¿no? Que es en lo que podemos poner ejemplo en nuestro caso, que es la industria de alimentos. Y bueno, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que tener herramientas para poder ejecutar mejor la administración de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes proyectos y diferentes procesos, ¿ok? Si nosotros nos basamos en lo establecido por el PMI, tenemos que irnos a la Biblia del PMI, que la Biblia del PMI es el dichoso PMBOK. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado antes o sepa o haya escuchado hablar de él, por lo menos. Y el PMBOK es lo siguiente. Les voy a enseñar una página que es indispensable para entender esto de la administración de proyectos desde el punto de vista PMI y es este que está aquí. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos esto que están viendo aquí es el corazón de ser administrador de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una serie de áreas de conocimiento que tenemos que dominar, así como también el conocimiento de los procesos que conlleva un proyecto, literalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en áreas de conocimiento tenemos que realizar la integración del proyecto. Van a ser 10 áreas, que la integración es cuando se empieza básicamente el proyecto y se da por entendido en esta área cuáles son los requerimientos, cuáles son en general las especificaciones del proyecto, ¿no? Posteriormente vamos a tener
el Project Scope Management, que es el alcance del proyecto, es decir, desde dónde inicia y a dónde acaba mi proyecto. Es bien importante definir eso porque pues los cambios de alcance, por ejemplo, si yo voy a hacer, por decir así, una planta de alimentos que produzca, por decir una cosa, ¿no? 10,000 unidades cada hora, entonces ese es el alcance. Si después quiero que produzca el doble, seguramente eso me va a conllevar a necesitar, por ejemplo, a lo mejor más maquinaria o maquinaria de otro tipo, o a lo mejor equipos que se tengan que importar, por lo cual todo eso modifica el alcance y se mueven las variables como por ejemplo el tiempo, ¿no? Ahora, de forma general también podemos decir que necesitamos nosotros administrar y manejar la programación de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en este tipo de metodologías es bien importante que manejemos cómo va a ser planificado a lo largo del proyecto, que es eh, la iniciación del proyecto, la planeación, la ejecución, el monitoreo y el control y finalmente el cierre del proyecto. ¿Ok? Entonces, es bien importante que ustedes, si se dan cuenta, esto que está aquí, si es que alguna ocasión ya han utilizado sistemas de gestión de la calidad o la inocuidad, se parece bastante, ¿no? Tenemos que primero que iniciar, que viene siendo como la parte del contexto, tenemos que planificar, que es la parte, pues, de definir los objetivos del sistema de inocuidad o de calidad, tenemos que ejecutar, que es decir, la implementación como tal del sistema, tenemos que monitorear y controlar, pues hablamos del performance de todo el sistema, ¿no? No nada más de una cosa en específico. Y en este caso, pues no hay cierre, ¿verdad? Porque como tal, la diferencia es que esto, dijimos, es generar un producto o un servicio único. Y pues bueno, aquí ya no tendríamos cierre en esta analogía que estoy haciendo. Ahora, si hablamos de la definición de estos de la planificación de las fechas, bueno, ahora habrá que definir pues la secuencia de actividades, que es algo que eventualmente también vamos a ver y ahorita les voy a enseñar un pequeño software que yo he utilizado para poder generar este tipo de información, que se puede calcular sin, o sea, hay algo que se llama la ruta crítica, que más adelante veremos, y es una forma de que sepas qué es lo indispensable de atender en un proyecto, porque un proyecto pueden ser 10,000 actividades, ¿no? Entonces, seguramente habrá algunas que son más pesadas que otras y que impactarán más en el resultado que puedas obtener tú si es que te enfocas más en unas o en otras, ¿no? Otra cosa que tenemos que administrar durante todo el proyecto, pues es el costo. El costo esa es una de las variables que más te puede afectar si no calculas y estimas bien. ¿Por qué? Pues porque si es como, esto es muy clásico, por ejemplo, en el sector público, que necesitaban 10,000 millones de pesos y resulta que a la mera hora se necesitaban 20,000, o sea, el doble. O sea, errores de ese tipo, digo, desde el punto de vista público, pues desafortunadamente, pues quien carga con las consecuencias somos nosotros, pero desde el punto de vista privado, bueno, pues se puede entrar a temas legales, ¿no? Se puede entrar a temas donde, pues si tú me dijiste que me iba a costar 10 pesos y me estás después diciendo que me va a costar 30, entonces digamos que por eso es que el profesional de la administración de los proyectos debe tener bien claro este tipo de cuestiones, no tiene que estimar los costos adecuadamente y tenemos que determinar el presupuesto necesario para efectuar pues todo el proyecto, ¿ok? Como les digo, es mucha información, de hecho, por eso es que hay mucho software, no solo el que les voy a presentar, hay muchos, demasiados, de tal forma que vamos a tener pues variedad para escoger, dependiendo la utilidad. A mí me gusta mucho uno que se llama Ganter y ahorita les enseño el Project Libre, que es el que también he utilizado. Necesitamos también administrar la calidad. Ok, ¿qué significa eso? También en un proyecto que tú generes, que tu empresa genere, nosotros tenemos que tener parámetros de calidad. Si hacemos aquí la analogía por ejemplo, pensar la construcción de una casa, si la casa es, por ejemplo, de acabados finos, se espera que el material del recubrimiento del piso, de la pared,
los mismos apagadores, los focos, todo tenga una calidad en específico, ¿verdad? ¿Eso quién lo define? Lo define evidentemente no el project manager, sino el cliente, el que va a recibir este tipo de proyecto, ¿no? Si yo digo que va a ser una planta con la última tecnología y me están llevando tecnología de los 80s, pues digo, aunque me genera igual tal vez la misma productividad, bueno, ahí realmente es difícil, ¿verdad? Pero puede ser que la tecnología no sea la que yo pedí, ¿verdad? Porque a lo mejor es más barato, más cara. Entonces, tenemos que planificar la calidad, tenemos que administrar la calidad y tenemos evidentemente que controlar la calidad. Aquí se genera lo que pues nosotros probablemente muchos de ustedes ya conozcan como lo es el plan de calidad, ¿no? Finalmente, o más bien adicionalmente, tenemos el manejo de los recursos, ¿ok? Que tenemos que aquí manejar el tema del personal, el equipo de trabajo. Y pues bueno, aquí necesitamos definir perfectamente, estimar las actividades de nuestro personal que va a desempeñar. Otra área de conocimiento es la comunicación. Si se dan cuenta, y es algo que yo les suelo repetir bastante, es que muchas veces muchos proyectos, muchas actividades, muchas tareas que nosotros tenemos suelen tener errores y es por una cosa que es la comunicación. ¿Ok? Lo que se genera aquí es un plan de comunicación de tal forma que evitemos a toda costa que esas fallas de comunicación nos retrasen el proyecto porque justamente digo, yo creo que a todos ustedes les ha pasado, coméntenme en el chat, pero seguramente desempeñan con alguien más una actividad y cuando regresan o cuando van a ver el resultado, pues se encuentran con otra cosa totalmente distinta a la que pensaron al principio, ¿no? Más bien, así que pasó, ¿no? Pues es que asumieron cosas y asumir cosas en un proyecto y en la calidad también, de hecho, pues es lo peor que puedes hacer. No puedes asumir nada, hay que estar bien seguros para poder estar haciendo y ejecutando tareas que integran a algo más grande, ¿no? Entonces, hay algo que aquí se suele utilizar bastante, es algo que se llama la matriz RACI, donde pues se establece una matriz para poder establecer quién va a comunicar, quién va a dar el visto bueno, quién va a consultar la información, quién va a nada más a recibirla, etcétera, de tal forma que podemos administrar justamente la comunicación. ¿Ok? Un área de conocimiento más es el riesgo del proyecto. Aquí el riesgo, básicamente, pues hay hasta normas, ¿no? ISO que se enfocan en en determinar el riesgo de los proyectos. Hay maestrías que se enfocan nada más en puro riesgo. De hecho, así como hay certificación para project managers, hay certificación para project managers exclusivamente para riesgo. Es todo un tema del riesgo porque lo que tenemos que evaluar aquí es cómo el medio ambiente, la situación económica, tecnológica, la situación social puede afectar los resultados que yo planifique o que espere de lo que estoy haciendo, ¿no? Si la tecnología, si la población no acepta ese tipo de tecnología, como por ejemplo, si un determinado poblado no aceptara que se construyera X infraestructura, bueno, eso se tiene que administrar, ese riesgo se tiene que administrar y tenemos que encontrar la forma, ¿no? Tenemos que tener un plan de la administración de riesgos, identificar evidentemente esos riesgos y bueno, evidentemente esto se puede generar pues en realidad hay bastantes herramientas, vuelvo a repetir, hay incluso hasta normas que te dicen cómo analizar el riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que identifiquemos las áreas que son más riesgosas y ya tener un plan de contingencia por si es que ocurre, porque pues justamente es riesgo, ¿no? Si va a haber una probabilidad de que ocurra algo, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se va a hacer para que el performance del proyecto siga? ¿Ok? Entonces, si desde el principio de la planificación se detecta que los riesgos son demasiado altos, tal vez ni siquiera es conveniente empezar el proyecto, ¿no? Por lo cual, desde la planificación, si se dan cuenta, esta parte está en la planificación, será crucial para el desempeño futuro del proyecto. ¿Ok? Un área de conocimiento más va a ser el procurement, es decir, el tema de gestionar las compras. Aquí vamos a tener que tener un plan igual de administración de compras, vamos a tener, pues en este caso, control, pues en este caso tiene que ver bastante más con el costo, con el budget
Y pues necesitamos, aparte, generar evaluación de nuestros proveedores, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí en tema de calidad, sí, pero también en tema de tiempo en que ellos pueden entregarte. Si no sabes este tipo de información, pues es difícil estimar los tiempos, ¿no? Por lo cual aquí hay que trabajar pues con proveedores lo más formales posibles, que tengan tiempos lo más estandarizados posibles. No es perfecto, nunca va a ser perfecto ese dato, pero puede haber un rango de información que nos pueda planificar plenamente. Y finalmente, aquí vamos a ver algo que se llama el tema de, que muy relacionado a lo que les comenté acá del riesgo, que es los stakeholders, la administración de los stakeholders. ¿A qué me refiero? Los stakeholders son los grupos de interés que rodean a nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo voy a construir una planta de producción de alimentos o vamos a pensar una tequilera, los stakeholders pueden ser los agaveros, pueden ser las personas que viven en el poblado donde voy a construir la planta, puede ser el mismo dueño de la tequilera, puede ser los mismos departamentos internos de esa empresa, ¿no? Hay veces que hagan de cuenta que hay veces que la empresa contrata a un project manager para que él ejecute y administre toda la actividad sin que él sea de la organización. Por eso es que es un empleado o un grupo de trabajo interno, pues también se le considera un stakeholder, ¿no? Entonces, puede haber en realidad muchas combinaciones. Aquí va a haber un poquito de todo. Tenemos que identificarlos, tenemos que hacer un plan. Aquí hay que ver cómo pueden influir ellos también en el desempeño de nuestro proyecto, porque, pues vuelvo a repetir, si a lo mejor le conviene al poblado, a la empresa o ya sea al entorno industrial que la planta esté ahí, porque a lo mejor es un clúster, vamos a pensar, pues digo, eso favorece bastante el desempeño del proyecto, ¿no? Entonces, seguramente si formas parte de una cadena productiva o de una cadena de valor de un ecosistema un poco más amplio y tú haces falta en esa parte, pues el viento va en popa, ¿no? Para tu proyecto. Ok, entonces si se dan cuenta, evidentemente hay bastante información por cada grupo en cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, habría que revisar, eso es en lo que consiste ser un project manager, estudiar cada una de estas partes que tiene que ver con administrar tres cosas que desde mi punto de vista son las más elementales. Todo es importante para ser PMP, profesional de la administración de proyectos, ¿no? Pero cuando hablamos un poquito más, digamos, escuetos, más sencillos, hay tres cosas que son principales. Me voy a regresar a la presentación de acá. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando somos primerizos y cuando apenas estamos entendiendo esto, bueno, hay tres cosas que tenemos que entender, tres objetivos principales. En primera, también tenemos que entender cuál es el objetivo de ese proyecto. Tenemos que entender la razón de ser de ese proyecto, porque nos da bastante background, nos da contexto para poder en su momento tomar decisiones, ¿no? Para ver qué es lo prioritario. Entonces, ya que sabes eso, va a haber el objetivo del alcance del proyecto, es decir, si yo vuelvo a repetir, acá si el alcance es un tema de productividad, de producir una X cantidad de botellas por X cantidad de tiempo, bueno, ese será el alcance, ¿no? A lo mejor el alcance tiene que ver más con la extensión, es decir, que la planta mida X metros cuadrados por X cantidad de metros de altura, ¿no? Puede ser ese también. El tiempo, evidentemente, será el tiempo en que voy a tardar en entregar el resultado del proyecto, ¿ok? Y el budget, pues evidentemente va a ser la cantidad de dinero que se necesita para poder lograr eso, ¿ok? Evidentemente, acá un poquito más simplificado, igual necesitamos establecer una organización que puede ejecutar todas esas tareas que eventualmente nosotros vamos a diseñar, ¿ok? Entonces, nosotros cuando empecemos, ustedes a agarrar un proyecto en la planta, hay veces que están ustedes en su empresa o en una institución, ya sea pública, privada, y les van a asignar un proyecto. Esa es la clásica cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, necesitas entender cuál es el alcance, es decir, dónde va a empezar y dónde va a terminar. Necesitas entender qué tiempo va a durar eso, ¿ok? Y necesitas entender cuánto dinero se va a necesitar para eso. Típicamente, dependiendo de la jerarquía que tengas, normalmente te dan el alcance y hay veces que el tiempo, ¿no? Y el budget normalmente lo administras. Si es que eres un mando medio,
puede ser o no que tú administres también el budget, pero si no, lo más probable es que no lo administres tú. Pero sí es importante, yo te recomiendo que te enteres qué recursos se van a necesitar, porque la verdad hay veces que por eso, o sea, el proyecto se puede planificar y todo, pero si el budget no está completo, si no, o sea, si no hay recursos, como todo el mundo sabemos, no se va a hacer el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos, pues sí, el presupuesto. O sea, si se involucran demás, digo, la calidad de las decisiones que tomen puede ser mejor. ¿Ok? Entonces, esto puede cambiar, cada proyecto va a ser único, dependiendo de la naturaleza, dependiendo de la misma estrategia de la empresa o del ente en donde ustedes estén, puede cambiar, no necesariamente tiene que estar equilibrado, a lo mejor podemos ser muy holgados en presupuesto, que esté difícilmente, ¿verdad? Pero a lo mejor en el alcance puede ser relativamente holgado o relativamente holgado en el tiempo, ¿ok? Sí, sin embargo, pues si estamos hablando de entes privados, digo, todo urge, todo es ajustado, los recursos son muy apretados, por lo cual hay que optimizar, ¿ok? Aquí nosotros podemos tener una matriz donde nosotros definamos, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto, si es que nuestro alcance, nuestro tiempo y nuestro presupuesto, pues está justo, está holgado, o si no podemos tener fallas en ese aspecto, porque si no, el proyecto puede fracasar. ¿Ok? Entonces, estos son algunos pequeños ejemplos de esto. Ay, esto no nos importa mucho, pero vamos a ver que aparte... Eh, tenemos que pensar en nosotros y en los stakeholders. Esto es de una perspectiva un poco, vuelvo a repetir, más sencilla. Y pues evidentemente es qué trabajos vamos a hacer, quién va a ser el project manager, es decir, quién va a llevar a cabo pues, la enmienda del proyecto como tal, qué vamos a hacer nosotros además de quién va a pagar el proyecto, quién va a consumir el proyecto y cómo va a afectar a todos estos el proyecto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando vimos los grupos de áreas de conocimiento, vimos que el último era importante, ¿no? Este punto, pues sí es fundamental, entender qué necesita el cliente o el usuario, que no es lo mismo, recordemos, pues es importante para que nosotros diseñemos el proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que identificar pues esos stakeholders, tenemos que hacer alguna estrategia para pues, poder gestionarlos, dependiendo de la naturaleza del stakeholder, si es el cliente, si es el dueño, si es a lo mejor el que financia los recursos. Tenemos que tratar de predecir lo mejor que se pueda el comportamiento de estos dependiendo del desempeño de nuestro proyecto y tenemos que determinar nuestras fortalezas y debilidades, ¿ok? Tenemos que encauzar todo esto, tenemos que ligar toda esta información para poder hacer nuestro proyecto. Ahorita vamos al software y a la página del PMI para que puedan ver un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver aquí que aparte nosotros podemos clasificar a nuestros stakeholders de la siguiente forma. ¿Ok? Yo los puedo clasificar por el tipo de interés que tenga el stakeholder sobre mi proyecto y el poder que tenga sobre mi proyecto. ¿Ok? Va a haber diferentes grupos de personas que ustedes estén administrando. Puede ser que sean gente que tenga poco interés y poco poder sobre el proyecto, es decir, que pueda ejercer alguna fuerza o alguna presión sobre lo que estamos haciendo. Y pues en ese caso solo hay que mantener monitoreadas a las personas o a los stakeholders como tal, ¿no? Sea un ente gubernamental, sea o la competencia o quien sea, ¿no? Si es una organización o un ente que tiene poco poder, pero que tiene mucho interés, solamente hay que mantenerlos informados, ¿ok? Si es una organización que tiene poco interés, pero tiene mucho poder, hay que mantenerlos satisfechos. Y si es una organización que tiene alto poder y alto interés, bueno, ahí hay que administrarlos de forma un poquito más cercana. Hay que estar muy cercanos a ellos porque seguramente son sensibles a lo que nosotros estamos haciendo, sea lo que sea que sea nuestro proyecto, ¿no? Que si hablamos de alimentos, bueno, es a lo mejor el desarrollo de un nuevo producto, a lo mejor el lanzamiento de una nueva línea, etcétera, ¿no?
hay muchas cosas que hacen que los proyectos fracasen. Por eso es que se utilizan metodologías para poder, pues, disminuir esos riesgos. Pero como se dice, pues hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? O sea, sí hay de todo, pero pues mucho tiene que ver con, uno, la experiencia y dos, con el análisis de riesgos que hagas oportunamente, así como el eventual administración de grupos de interés, ¿no? De los stakeholders. Nosotros tenemos algunas de las principales razones donde, por ejemplo, no planeamos o planeamos muy poco, ¿no? Donde no está claro el objetivo, donde no está claro el alcance, donde no se estima qué es lo que va a ocurrir conforme avanza el proyecto. ¿Ok? Entonces, si de entrada esto no está bien definido, hay una alta probabilidad de que se pierda el proyecto, de que fracase. ¿Ok? Porque es la verdad, no todos los proyectos son exitosos. Hay proyectos que fracasan. Y pueden ser muy grandes, ¿eh? O sea, puede ser algo pequeño, algo local, algo de nosotros, pero puede ser algo muy grande, algo bastante, pues monumental, llamémosle, ¿no? También puede ser por la falta de liderazgo y por el compromiso hacia los stakeholders o de los stakeholders también. Puede ser por la falta de entrenamiento en nueva tecnología. Mucho el tema de la tecnología en estos casos es importante porque, por ejemplo, un proyecto que es de una tecnología demasiado alta, o sea, demasiado innovadora y poco probada, pues tiene más probabilidad de fracasar. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha información, porque todavía no se conoce todo al respecto a esta tecnología, ¿verdad? Adicionalmente tenemos que no consideramos las lesiones de aprendizaje históricas de otros proyectos. Digo, hay despachos que se dedican específicamente a administrar proyectos de cierto tipo de sectores, como por ejemplo de la construcción o a lo mejor de diseño de productos, etcétera. Entonces, ellos, digo, seguramente se habrán equivocado más que nosotros si es que nosotros nunca hemos tomado el liderazgo de un proyecto. ¿Ok? Sino seguramente ellos pues tienen bastantes lecciones aprendidas de las fallas que tienen en los proyectos históricos que han tenido anteriormente. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante que si ustedes con el tiempo van desarrollando proyectos, pues que eso que van haciendo mal y que afecta, más vale que lo vayan, pues, ya sea registrando, ya sea divulgando. Esa información tiene que ser visible para evitar caer en lo mismo, ¿ok? Ahora, también puede ser la falta de entrenamiento del project manager y bueno, hay algunas situaciones donde uno no puede tener experiencia, uno tiene nula experiencia en esto y se los encargan, digo, a veces pasa eso, no es algo del otro mundo. Y entonces, pues ya sea cualquiera de estos, o sumado o una individual, pues seguramente nos puede dar como resultado un proyecto defectuoso, ¿no? Esta es la misma que les había mencionado. Y bueno, de forma sencilla, lo que les enseñé hace ratito, esto es como lo simplificado, a lo más sencillo posible para administrar un proyecto, porque lo que les enseñé era un poquito más complejo. Aquí, pues, el ciclo de vida de los proyectos siempre va a ser iniciar, va a ser planificar, va a ser ejecutar, va a ser cerrar el proceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que establecer una organización para desarrollo de ese proyecto. Tenemos que generar algo que se llama el Project Charter, que es como por así decirlo, como el acto de nacimiento del proyecto, lo que va a decir, pues el proyecto, esta es la persona que lo lidera, este es el equipo, este es el cliente, estas son las especificaciones generales, este es el producto, este es por la razón que se quiere, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Después tenemos que identificar el alcance, tenemos que identificar las tareas y la dependencia de esas tareas, porque cuando estamos haciendo un proyecto, digo, si tú lo haces solo, pues es lineal la actividad, ¿verdad? Pero cuando es un equipo de trabajo de 20 personas, pues muchas tareas se van a estar ejecutando al mismo tiempo. Sin embargo, vamos a tener tareas donde, por ejemplo, necesito hacer esta tarea que está aquí, y después esta que está acá, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, pero después resulta que para que yo pueda hacer esta que está acá, necesito primero hacer esta que está aquí, necesito esta que está aquí y esta que está aquí, de tal forma que tenga una tarea que es interdependiente de otras anteriores, ¿ok? Por lo cual esto nos va a ayudar
a entender cómo se tienen que desarrollar las tareas, el orden y la prioridad de las tareas. Okay, a través de esto, digo, ahorita me comentan si les parece interesante y más adelante hacemos un cálculo de una ruta crítica. Podemos determinar lo que se llama la ruta crítica justamente, que es, hay muchas actividades, sí, es importante todo, sí, pero seguramente algunas cosas tienen más peso que otras, por lo cual tu ruta crítica es hacer primero esta, luego esta que está aquí, luego esta que está aquí, luego esta que está acá y luego esta que está acá, por así decirlo, ¿no? Que esta ruta de actividades es la que me va a llevar a tener menos riesgo de fracaso en el proyecto por tema de tiempos, aquí exclusivamente por tema de tiempos, ¿ok? Finalmente tenemos que generar nuestro plan de recursos que necesitemos, sean humanos y también pues, de otro tipo de recursos. Y bueno, pues aquí también mencionar cómo se van a desarrollar el desarrollo de las decisiones y pues evaluar los riesgos, ¿no? Si se dan cuenta, esto es una forma muy simplificada de lo que vimos anteriormente, pero finalmente tiene las cosas más elementales. O sea, si no identificas los riesgos, si lo haces así al aventón, pues evidentemente tu probabilidad, digo, puedes tener suerte, pero serán las menos veces, ¿no? Sin embargo, si no analizas el riesgo de lo que estás haciendo, pues bueno, seguramente te vas a meter en un problema. Y digo, no es que esté mal, ¿no? Digo, estará mal si es que estás comprometiendo tu patrimonio o si estás poniendo en jaque a la empresa o si una cuestión, digamos, grave. No hay proyectos, una empresa puede llegar a tener muchos proyectos, todo un portafolio, un programa de proyectos y evidentemente después un portafolio. Y puede haber proyectos que son estratégicos y otros que no. Entonces, a lo mejor si estás en un proyecto no estratégico, pues a lo mejor ya se preveía que o era probabilidad, había una probabilidad de que fracasara el proyecto, ¿no? Pero si es algo estratégico, definitivamente puedes comprometer a una organización, suponiendo que eres tú quien lo lidera, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que en la ejecución realizar pues un monitoreo, tenemos que comunicar y reportar, que aquí se utiliza la matriz RACI que les comenté, o sea, bueno, se puede tener como guía y necesitamos corregir y controlar cada vez que nosotros estemos midiendo el desempeño de ese proyecto, ¿no? Y finalmente, como cierre, vamos a tener pues una sesión de cierre, vamos a tener que entregar, pues evidentemente, valga la redundancia, el entregable, lo que prometimos que iba a tener como resultado en el proyecto, y pues ahí se empiezan a cerrar también todos los proyectos. Si nosotros vemos esto en el tema del PMP, que me voy a regresar, cuando hablamos del cierre, bueno, es cerrar esta fase, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a cerrar todo lo que conlleva a lo mejor las compras, calidad, etcétera, y eso nos va a incluir nuestro cierre, ¿no? Ahora, vamos a pasar brevemente a la página del PMP para que puedan visualizarla. Según yo ya la están viendo. Y esto que está aquí es la página del PMI, que es el Project Management Institute, ya les había mencionado. Aquí ustedes necesitan pagar para hacer un examen donde previamente estudiaron, ya les dije, al menos 6 meses, un año, para poder hacer eso. Ellos tienen muchas certificaciones, ¿no? No me están pagando ellos por hacer esto, simplemente les estoy diciendo cómo ser un profesional de la administración de los proyectos. Pero puedes no certificarte y administrar proyectos. La respuesta en concreto es sí, o sea, sí pudieras. De hecho, yo les he mencionado, yo algunos proyectos los he desarrollado y yo he agarrado la metodología. No le he agarrado al 100% porque, digo, en proyectos pequeños puede ser engorroso. Yo más bien me agarré, por ejemplo, la forma más simplificada que vimos, ¿no? Y usando algunas herramientas que sugiere el PMI, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes evaluar este tipo de información, ustedes pueden checarlo, es pmi.org. Y otra cosa que les quiero enseñar es el software, ¿no? El software, ahorita que estén por ahí, por favor, comenten si les gustaría que después calculáramos, por ejemplo, una ruta crítica. El día de hoy pues es más introductorio que otra cosa, pero si les gustaría conocer un poquito más de este tema con ejemplos que tienen que ver, por supuesto, de alimentos, a lo mejor el desarrollo de un producto, a lo mejor lo que les comentaba, montar una línea o una cuestión de ese tipo. Este que está aquí, este que ven aquí, es el software que les comento, se llama Project Libre.
Y es un software que nos ayuda justamente a administrar proyectos. Lo que trae es una serie de columnas y vamos a ver si, déjenme ver si tengo aquí uno. Bueno, vamos para que vean un poquito cómo funciona. Miren, aquí lo que consiste básicamente es una forma muy simplificada igual de trabajar. Aquí lo que dice es crea un proyecto, y le pones el nombre que tú quieres, etcétera, y empiezas a escribir las actividades. Por ejemplo, aquí es comprar, ¿no? Vamos a poner comprar, montar, mantenimiento, prueba piloto, validación, por decir una cosa, ¿no? Entonces, los software típicamente lo que te manejan es, te administran, pues es la duración de las tareas, cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar, ¿ok? Si yo, por ejemplo, aquí pusiera que va a terminar este día, pues lo que va a pasar es que ya calcula el tiempo, a mí me va generando un diagrama de Gantt automáticamente, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer ni mover nada yo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, comprar y montar, pues a lo mejor comprar lo puedo hacer eh, después de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es eso y dura, por decirlo, 5 días, ¿no? Ok, entonces nos va marcando la información y bueno, va a haber en realidad bastante información. Aquí yo le puedo poner predecesores y significa que inclusive puedo poner los nombres del recurso, pero bueno, o sea, si aquí esto tendríamos que desarrollar toda una sesión para que vieran un poquito cómo se utiliza, o cómo lo utilizo por lo menos yo. Aquí tú tienes las tareas, tienes algo que se llama el WBS, que es el Work Breakdown Structure, que es como el desglose de todas las tareas, ¿no? Entonces aquí yo puedo generar todas las tareas, puedo meterle cuánto me va a costar cada tarea, cuánto me va a costar o cuántas personas van a estar responsables de cada tarea, y eso eventualmente se va a ir pasando a este cuadro del proyecto, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, que ese es el de mis... Así se dan cuenta, acá abajo también nos maneja información. Inclusive, si por ejemplo un recurso, si necesito recurso material, de trabajo, asignación en progreso, asignación no iniciada, trabajo completo. Y a veces puedo asignarle hasta por ejemplo, si es un trabajador de medio tiempo, pues ponerle trabajador de medio tiempo. Recordemos que aquí analizamos toda la información del proyecto. ¿Ok? Entonces, en realidad es bastante, pues amplio, o sea, sí se necesitan hacer pues, o sea, necesitamos pensar en un proyecto y empezar a desarrollarlo. Entonces, coméntenme ahí si les pareció útil, por lo menos que les haya empleado un poquito la visualización que tienen sobre el trabajo. No todas las empresas trabajan proyectizando, eso es la verdad también. Normalmente, pues son empresas ya más grandes, ¿no? Pero puedes tú trabajarlo así, sí. El problema es que, digo, si no se acoplan a lo que tú dices como administración de proyectos, administrador de proyectos, bueno, ahí hay algún tipo de problema, pero bueno, eso se resuelve fácilmente pues, con recursos humanos o con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahí esta es básicamente nuestra introducción a la administración de proyectos. No sé si les gustaría que tuviéramos esta sesión independiente que les comentaba. Coméntenme ahí, por favor, en el chat si les parece bien o si piensan que no les pudiese ser de utilidad en el futuro. ¿Ok? Bueno, pues igual, para que estén pendientes, en la próxima semana tenemos bastante actividad. Tenemos curso por ahí de lácteos para que se inscriban.
Tenemos también tema de, vamos a ver por ahí, igual solución de problemas, por ahí van a salir las ligas para que se registren. Recuerden que hay certificación de HACCP, certificación internacional. El último día los últimos días de este mes vamos a tenerla para que se inscriban si se quieren certificar internacionalmente por la HACCP Alliance para obtener el sello dorado. Y aquí les dejo la información de hecho, del tema de lácteos para que la puedan consultar. Y pues bueno, nos estamos viendo. Así que igual nada más comentarles. A ver, permítanme un momento para que lo puedan ver. Aquí está. Vamos a tener un mes de muchas actividades para que estén pendientes. Algunas, como saben, son de acceso libre, algunas son en Instagram, otras son aquí en Facebook, otras son en Zoom. Digo, va a variar un poquito, ahí nada más estén pendientes de la información. Y bueno, tenemos este 5 de abril, solución de problemas en nuestros alimentos. Vamos a tener el curso de producción y calidad de quesos del 6 al 8 de abril, va a ser por la noche. Vamos a tener control estadístico del proceso el 9 de abril, igual es un poco introductorio. Y vamos a ver igual el tema vamos a tener una charla de cómo pelearte correctamente con el personal que está a tu cargo. Seguramente si ya estás en un mando medio, pues seguramente te peleas con ellos, pero hay formas adecuadas de pelearse, ¿no? En sí es un título nada más, digamos, de chiste, pero vamos a tener a una excelente ponente para que estén al pendiente ha trabajado con equipos de trabajo de hasta 100 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar con muchas personas y cómo se regulan los conflictos? Eso es lo que van a ver en esa charla, esa va a ser de acceso libre para que estén pendientes. Vamos a tener por ahí requerimientos de la ISO 22000-2018, que es para sistemas de gestión de la inocuidad, sistemas de gestión de la inocuidad. Es nocturno del 13 al 16. Por ahí tenemos distintivo H y HACCP para servicio de alimentos, no para proceso de manufactura, sino para servicio de alimentos. Las personas que estén interesadas en ese, igual, como ya tenemos ahí a una gerente de calidad excelente igual, que se dedica justamente a este tema. Vamos a tener ya una sesión un poquito más amplia de manejo de personal y trabajo con equipos para que ustedes puedan trabajar mejor con sus equipos de trabajo, para que puedan tener un panorama un poquito más amplio y ver cómo pueden resolver el conflicto, cómo pueden mediar, cómo pueden obtener los resultados, que eso es lo más importante en los trabajos, ¿no? Vamos a tener por ahí la norma técnica, la ISO 22002-1 2019, que es de programa de prerequisitos para manufactura. Tenemos otra vez, vamos a tener una segunda fecha de sistemas de gestión de la inocuidad, que es la 22000-2018. Vamos a ver una herramienta de calidad aplicada a la industria de alimentos, que es el análisis de modo de falla y efectos, el llamado AMEF. Cómo se puede ejecutar en la industria de alimentos, que es justamente, por ejemplo, para analizar, esa herramienta se puede utilizar para analizar riesgo, por si están interesados. Esta va a ser de acceso libre. Va a estar cultura de la inocuidad también para que estén pendientes y al final del mes vamos a tener nuestra certificación internacional para que estén totalmente pendientes. ¿Ok? Pues vamos, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido a una sesión más de Instagram Live. Les voy a dejar también aquí de Facebook Live. Les voy a dejar aquí también en los comentarios una liga para que se vayan a Instagram. Ahí hacemos las votaciones para los lives, para que puedan votar y no se queden sin opinar sobre qué temas serían interesantes para ustedes. Esta semana tuvimos SQF, igual de forma general, ¿verdad? Ahí se los dejo. Entonces, básicamente sería todo por el día de hoy. Pues bueno, nos estamos visualizando en una próxima sesión. Cuídense mucho y que tengan excelentes vacaciones, si es que así es. Si no, bueno, pues nos vemos en una próxima sesión. Saludos por ahí a Oscar, a Yanori, a Diego, a Mimi, a Irving, a Ale. Ale, saludos, qué bueno que estás por acá. Ya tenía un rato que no sabía de ti. Y también Guadalupe, hasta luego. Cuídense mucho.